la historia del deporte, pocos atletas han logrado transformar radicalmente su disciplina. Rodney Mullen es uno de esos pocos. Conocido como el padrino del skateboarding, Rodney Mullen no solo dominó su deporte, sino que lo reinventó. Estas son las razones por las cuales Rodney Mullen es el mejor atleta de todos los deportes. Comenzamos. Mullen comenzó a patinar en la década de 1970, cuando el skateboarding estaba en sus primeras etapas de desarrollo. En lugar de seguir las tendencias establecidas, Mullen buscó su propio camino, explorando las posibilidades de la tabla de skate con una curiosidad inigualable. Este enfoque lo llevó a inventar trucos fundamentales en el deporte. Estas innovaciones no solamente ampliaron el repertorio de movimientos, sino que también establecieron una nueva base técnica para el skateboarding moderno. Antes de Mullen, el skateboarding de calle era visto como una actividad marginal, una forma de rebelión juvenil sin mucha estructura o reconocimiento. Durante esa época, ganó muchas competencias y estableció récords, mostrando una consistencia y dominio que pocos han igualado. A finales de los años 80, Mullen jugó un papel crucial en la evolución del diseño de las tablas de skate. En esta época comenzó a experimentar con un diseño más delgado y asimétrico, con un nose y un tail más pronunciados. Este cambio permitió una mayor maniobrabilidad y facilitó la ejecución de trucos más técnicos, dando como resultado la forma estándar de las patinetas modernas. Mullen no solo revolucionó el aspecto técnico del skateboarding, sino que también dejó una huella significativa en la industria. En 1987 cofundó World Industries junto con Steve Rocco. Esta empresa fue una de las primeras en ser propiedad de patinadores y desafió las normas de la industria con su enfoque irreverente. A continuación, en 1991 cofundó Plan B Skateboards junto a Mike Ternosky, una compañía que reunió a algunos de los mejores talentos de la época y estableció nuevos estándares en la producción de videos de skate. En 1997, Mullen continuó su camino como empresario al formar parte de A-Team, una marca enfatizada en la habilidad técnica de sus integrantes. Posteriormente, en 2003, cofundó Almost Skateboards con Daewon Song, una compañía conocida por su innovación en el diseño de tablas y su equipo diverso y talentoso. En el ámbito deportivo, muchos atletas son reconocidos por sus logros deportivos y su capacidad para popularizar sus disciplinas. Figuras como Michael Jordan, Tom Brady o Lionel Messi han dejado un legado significativo en sus deportes, pero la influencia de Rodney Mullen es única, porque su contribución no solamente se limita a la competencia o la popularidad. Aunque todos estos deportistas han sido grandes estrellas sobresalientes en sus deportes, ninguno de ellos le hizo un cambio tan significativo a su deporte como sí lo hizo Rodney Mullen. Rodney Mullen no es solo un skater excepcional. Es un arquitecto del skateboarding moderno y posiblemente el atleta más influyente en la historia de cualquier deporte. Su legado perdurará mientras haya alguien dispuesto a subirse a una tabla y explorar las infinitas posibilidades que ofrece. El 12 de mayo de 1968 nació un niño que cambiaría para siempre el mundo del skateboarding. Anthony Frank Hawk, conocido mundialmente como Tony Hawk, no solo se convirtió en un ícono del deporte, sino en una leyenda viviente, cuya influencia trascendería generaciones. Este es el relato de su vida y cómo un simple skateboard se convirtió en la llave que lo llevaría a la grandeza. Desde muy pequeño, Tony Hawk mostró una energía desbordante. Fue a los 9 años y medio cuando su vida tomó un giro definitivo. Su hermano, Tony Hawk, le regaló un skateboard
un simple objeto que se convertiría en su compañero inseparable. Día tras día, Tony practicaba con su padre en los skateparks cercanos. Esa disciplina y dedicación pronto daría frutos. A los 12 años, sus habilidades ya le habían conseguido promotores que financiaban su incipiente carrera. Apenas 2 años después, a los 14, Tony Hawk ya era un skater profesional, y a los 16 años se coronaba como el mejor skateboarder del mundo, formando parte del prestigioso equipo Bones Brigade. Tony Hawk no solo se destacó por su habilidad sobre la tabla, sino también por su visión empresarial. En 1990 fundó la compañía Birdhouse junto a Bert Wellinder, otro miembro del equipo Powell Peralta. Birdhouse se convertiría en una de las marcas más reconocidas en la industria del skate. 8 años después, en 1998, Hawk diversificó su influencia al fundar Hawk Clothing, una línea de ropa y calzado de skate, aunque en 2001 vendió esta compañía a Quicksilver. Tony Hawk continuó siendo una figura central de la marca, compartiendo el protagonista con el rey del surf, Kelly Slater. El impacto de Tony Hawk no se limitó a la moda. Fue uno de los primeros patinadores en tener su propio modelo de zapatos profesional, producido por Airwalk, siguiendo los pasos de Nata Scupas y Steve Caballero. 1999 fue un año clave en la carrera de Tony Hawk. Firmó un acuerdo con Activision para la creación de un videojuego que marcaría un antes y un después en la industria del entretenimiento. Tony Hawk's Pro Skater. Este videojuego no solo capturó la esencia del skateboarding, sino que también lo popularizó entre millones de personas en todo el mundo. Para entonces, Tony Hawk ya había ganado numerosas competiciones y dejado una marca indeleble en el deporte al inventar una serie de trucos que desafiaban la imaginación, entre ellos el Madonna, Benihana 720 y algunas variaciones de Stealthfish, solo por mencionar algunos. Pero, el 27 de julio de 1999, durante la competencia del mejor truco de los X Games, Tony Hawk logró un hito que lo consagraría como una leyenda. Después de numerosos intentos fallidos, finalmente aterrizó el primer 900, una maniobra que implica girar 900 grados en el aire, o 2,5 vueltas. Este logro fue considerado inmortal en el mundo del skateboarding y lo consolidó como el mejor patinador de su tiempo. Tony Hawk no solo es un nombre en el mundo del skateboarding, es una figura que revolucionó el deporte, rompiendo barreras y alcanzando logros que parecían imposibles. Desde un niño hiperactivo con un skateboard hasta una leyenda inmortal en la historia del deporte, Tony Hawk sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su legado perdura, no solo en los trucos que inventó, sino en la cultura del skateboarding que ayudó a construir y expandir. A lo largo de la historia humana, testigos de eventos sorprendentes aseguran haber visto criaturas de la talla del Bigfoot, el monstruo del lago Ness. Y no falta quien diga que una figura alada con ojos rojos brillantes sobrevoló Virginia del Norte en 1966. No existen evidencias sólidas, pero como dice el adagio, una mentira dicha 1000 veces se vuelve una verdad. Hay un truco en el skateboarding que mucha gente nombra como si fuera real. Lo dicen con seguridad, lo escriben en títulos de videos, hasta lo enseñan en tutoriales, pero este truco no existe. Quédate para cortar la cadena de desinformación. Yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. El Cavalerial, también conocido como Full Cap, es un truco inventado en los años 80, nada más y nada menos que por la leyenda Steve Caballero, nacido en San José, California, en 1964, siendo hijos de inmigrantes, quien desde niño tuvo que cargar con una esclerosis que le limitaba en su postura, pero no en sus ganas de patinar. En lugar de quejarse, se adaptó. Aprendió a usar su cuerpo tal como era. No destacaba por el físico, tampoco por su estilo agresivo. Lo suyo era el flow,
A finales de los 70s, mientras otros buscaban velocidad, él buscaba nuevas formas de volar. Fue entonces cuando en una rampa creó algo que no existía, un giro de 360 grados, saliendo desde Fakie. Nadie lo había hecho antes, nadie lo había nombrado. El truco se llamó desde entonces Cavalarial, no porque alguien lo bautizara en una reunión, se llamó así porque literalmente salió de su cabeza. Dado al hecho de la ascendencia mexicana de Steve, me permitiré nombrarlo por su pronunciación coloquial, caballero. El Cavalarial es un truco con dos reglas claras, sale desde Fakie y rota 360 grados. Es un truco limpio, completo, que solamente se puede llamar así cuando cumple con estas bases. Lo curioso es que alguien tan influyente como Caballero no habla mucho de sí mismo, no anda presumiendo trucos, pero hay algo que dejó claro. Cavalarial se hace saliendo de Fakie. So the Caballero was invented in 1980. There, I wonder if I can hit the back wheels and spin my whole body around, suck my feet in, and come all the way around. It was never called the full cab. Never called the full cab. No, street skaters coined it that later. How do you feel about that? I don't really care. Okay, It's called the Caballero. Caballero. And I want to say that because people think the half cab came first, but it was the Caballero. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien lo intenta de nollie? Nollie significa que vas hacia adelante en tu posición natural y despegas usando el nose de la tabla. Es el opuesto del fakie. Si usas el nose y no giras como lo hacía Caballero, entonces no estás haciendo un Cavalarial, estás haciendo un nollie backside 360 o nollie frontside 360. Es decir, nollie Cavalarial o nollie half cab es mezclar ideas que no combinan. Es como decir colmillo de águila o alitas de res. Suena bien, pero está mal. Y aunque el skateboarding es libre, también tiene historia, y esa historia está escrita con los nombres de quienes inventaron los trucos. Cuando alguien repite nollie Cavalarial sin saber lo que implica, está dejando fuera todo lo que hay detrás. El Cavalarial es fakie. No existe nollie Cavalarial, no porque esté prohibido, sino porque no tiene sentido y contradice su esencia. Cuando dices Cavalarial, estás diciendo literalmente voy de fakie a girar 360 grados. Pasa la misma situación con las variantes de este truco como el half cab, que en español literalmente significa medio Cavalarial. Steve Caballero no solamente inventó el Cavalarial, fue parte de Bones Brigade, la generación que cambió la forma de patinar en los años 80, compartiendo escena con Tony Hawk, Rodney Mullen y Lance Montaigne. Pero nunca salió de su línea. Mientras muchos buscaban fama o marcas, él buscaba continuidad. Siguió compitiendo, creando y aún hoy con más de 50 años sigue patinando. No deberíamos decir nollie Cavalarial porque representa una distorsión del legado y el esfuerzo creativo de Steve Caballero, uno de los pioneros más influyentes de la historia del skateboarding. Y si alguien te dice que hizo un nollie Cavalarial, invítalo a que vea este video, o mejor aún, que eche un full cab bien alto. En la naturaleza, el vuelo de las aves ha fascinado al ser humano desde tiempos ancestrales. Ver a una criatura elevarse del suelo y desafiar la gravedad parece un acto de magia del cual durante siglos solamente pudimos ser espectadores. Pero a mediados de la década de los 70s, un joven en Florida, sin pretenderlo, encontraría una manera de hacer precisamente eso: desafiar a la gravedad de una forma completamente novedosa. Su nombre es Alan Gelfand, mejor conocido por sus amigos y por el resto del mundo como Ollie. Nacido en 1963, Alan creció en un periodo de transición para el skateboarding. Lo que comenzó como una extensión del surf en los años 60 estaba en plena metamorfosis. En su adolescencia, el skateboarding se encontraba en un punto de inflexión, con una creciente influencia de los bowls y los parques de skate, que permitían a los skaters experimentar nuevas maniobras y alcanzar alturas nunca antes vistas.
A pesar de vivir en una era de innovación, Gelfand no se proponía ser un revolucionario. Tenía algo mucho más simple en mente. Quería ir más rápido y subir más alto. En el skatepark de Hollywood, Florida, el joven Alan comenzó a experimentar. Comenzó con una especie de ollie frontside disaster, y a partir de esta maniobra evolucionó naturalmente en lo que se convertiría en una de las mayores contribuciones del skateboarding. Esta maniobra captó rápidamente la atención de otros skaters, y con el tiempo el nombre ollie se convertiría en un sinónimo de esta técnica. Lo que hacía único a este truco no era solamente su novedad, sino su potencial. Le permitió a los skaters atravesar obstáculos, saltar sobre bordillos o superficies irregulares, y eventualmente propició el desarrollo del skateboarding de calle, abriendo la puerta a una nueva era de trucos complejos que se basarían en la capacidad de controlar la tabla y despegarla del suelo. Lo que es fascinante de Alan Gelfand es que, aunque su nombre es conocido por una técnica fundamental, su personalidad siempre fue reservada, casi ajena al impacto que su truco tuvo en este deporte. Mientras otros skaters de ese momento como Tony Hawk o Rodney Mullen abrazan el papel de innovadores visibles, Gelfand permaneció en un segundo plano. No buscaba el estrellato ni la fama, simplemente estaba interesado en llevar su skateboarding al siguiente nivel. Hoy en día, el ollie es una maniobra tan fundamental que parece imposible imaginar el skateboarding sin ella. Es el primer truco que aprenden los nuevos skaters, el paso inicial hacia un mundo de posibilidades. Pero como las aves alguna vez inspiraron a los primeros soñadores del vuelo humano, el truco de Gelfand no es simplemente una cuestión de técnica, es una manifestación del deseo humano de superar los límites, de desafiar lo que parece imposible y de encontrar nuevas formas de moverse a través del mundo. En videos anteriores hemos explorado la brillante carrera de Rodney Mullen, un pionero del skateboarding que redefinió el deporte con su creatividad y su ingenio técnico. Hoy continuamos esa exploración de los genios del skateboarding con un patinador que muchos consideran el heredero natural de Mullen. Yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. Nacido el 13 de abril de 1996 en White Rock, Columbia Británica, Canadá, Andy Anderson comenzó a patinar a una edad temprana. Desde niño mostró un interés inusual en el skateboarding, no solo como deporte, sino como una forma de arte. A diferencia de muchos skaters que se concentran solo en un estilo, Andy siempre estuvo fascinado por todas las formas de skateboarding. Esta curiosidad insaciable lo llevó a estudiar y practicar una amplia gama de disciplinas, desde el freestyle más técnico hasta el vert más extremo. La influencia de su entorno y su propia pasión por aprender lo convirtieron en un estudiante de la historia del skateboarding. Andy no solo patinaba, sino también absorbía conocimientos sobre la evolución del deporte, las técnicas de los antiguos maestros y la mecánica detrás de las tablas y sus trucos. La carrera de Andy Anderson despegó rápidamente gracias a su enfoque único. En lugar de seguir las tendencias actuales, Andy se destacó por su originalidad. En competencias y presentaciones, su capacidad para transitar sin esfuerzo entre diferentes estilos de skateboarding sorprendió a los jueces y espectadores por igual. En lugar de encasillarse en una categoría, Andy absorbió cada aspecto del skateboarding con la misma dedicación, ya fuera en la calle, en rampas o en parques. Una de las características más distintivas de Andy es el uso constante del casco, un elemento poco común entre los patinadores profesionales en competiciones de street. Este pequeño detalle simboliza su enfoque diferente y consciente
hacia el skateboarding, donde la seguridad y la innovación van de la mano. Andy Anderson ha cosechado numerosos logros a lo largo de su carrera. Ha competido en grandes torneos internacionales y ha trabajado estrechamente con marcas de renombre para diseñar tablas que reflejan su estilo de patinaje versátil. Su participación en eventos y su inclusión en la serie de competiciones de Red Bull lo han consolidado como una figura influyente en el mundo del skateboarding. Pero lo que realmente distingue a Andy Anderson son sus trucos e invenciones. Andy ha perfeccionado trucos clásicos como el Casper y el Rail Stand, dándoles un toque moderno, y ha creado nuevos movimientos que desafían las convenciones del skateboarding. Su enfoque en el freestyle ha permitido revivir y modernizar esta disciplina, integrando elementos de street y vert de manera que antes no se consideraban posibles. Además, Andy ha colaborado en el diseño de tablas con formas y características únicas, pensadas específicamente para facilitar la transición entre diversos estilos de patinaje. Su enfoque en la ingeniería detrás de las tablas lo ha llevado a innovar en el aspecto del deporte que muchos dan por sentado. Andy Anderson no es solo un patinador, es un innovador y un artista en el sentido más amplio del skateboarding. Su versatilidad lo convierte en un patinador único, capaz de competir al más alto nivel en múltiples disciplinas. Su carrera es un testimonio de lo que se puede lograr cuando se combina el talento, la creatividad y un profundo respeto por la historia del deporte. Es esta combinación la que ha llevado a muchos a considerarlo el patinador más completo de toda la historia. ¿Cómo olvidar la década del 2000? Una época marcada por cambios políticos y culturales a nivel global. Desde el pánico por el cambio de siglo, hasta los escándalos mediáticos que dominaron los titulares. Esta década dejó una huella imborrable en la historia, pero más allá de esos eventos, también será recordada por ser el semillero de grandes personalidades en el mundo del skateboarding. Entre estos nombres destacados se encuentra Nyjah Huston, un fenómeno del skateboarding cuya historia de pasión y sacrificio es un reflejo perfecto del espíritu de esta época. Nyjah Imani Huston nació el 30 de noviembre de 1994 en Davis, California, en una familia profundamente influenciada por la cultura Rastafari. Su padre, Adeyemi Huston, construyó un skatepark en su hogar para fomentar el interés de Nyjah en el skateboarding desde temprana edad. Nyjah, junto a sus 3 hermanos, se veía obligado a cumplir con las altas expectativas de su padre. La vida familiar de Huston no estuvo exenta de turbulencias. En 2006, la familia tomó una decisión radical: mudarse a Puerto Rico. Este cambio fue impulsado en parte por la necesidad de encontrar una vida más simple y alejarse de las presiones de la vida en California. Poco después de la mudanza, sucedió la separación de sus padres, lo que dejó a su madre Kelly Huston con la responsabilidad de cuidar a Nyjah y a sus 3 hermanos, llevándolos de regreso a Estados Unidos. Durante este tiempo, el skateboarding se convirtió en una forma de escape y un medio para mantener viva su pasión. Este evento fue crucial en la carrera de Nyjah, ya que permitió mostrar su talento a un público más amplio y comenzar a construir su carrera profesional. En 2008, Nyjah ganó reconocimiento en la escena del skate con su participación en competencias y producciones de video como la serie Elementary y el Do Tour. Durante su tiempo en Element, Huston se destacó en competiciones de alto perfil como el Bounce Downtown Showdown. Su separación de Element sorprendió a muchos, pero Huston tenía planes propios. Lanzó su propia marca de skate, I&I, en 2009. I&I, aunque breve en su existencia, reflejaba la identidad cultural de Huston. La marca, que operó durante aproximadamente 2 años, tenía una estética rastafari y su logotipo incorporaba los colores panafricanos. El equipo de I&I estaba formado por Huston, Richard Jefferson y Anthony Williams. Tras el cierre de I&I, Huston regresó a Element en 2011.
y lanzó un video en solitario titulado Rise and Shine. Este video, disponible en iTunes, fue aclamado y le valió el premio de Best Video Part de la revista Transworld Skateboarding. Durante este periodo, Naya también firmó con DC Shoes, un movimiento significativo ya que había pasado tiempo sin patrocinador de calzado. Esta firma marcó un hito de su carrera y reflejó su evolución como atleta. Nike SB comenzó a patrocinar a Houston, lo que le proporcionó un nuevo nivel de apoyo y visibilidad. Este patrocinio consolidó aún más su posición en el skateboarding profesional y le permitió acceder a recursos adicionales para seguir perfeccionando su técnica y ampliar su influencia en el deporte. En 2013, Houston ganó la medalla de oro en el Street League de los X Games en Barcelona, España, convirtiéndose en el skater con mayor cantidad de premios monetarios en ese momento. Poco después, DC Shoes lanzó su primer modelo de zapatillas de skate con su nombre, el Naya Houston Signature Shoe. Sin embargo, no todo en su carrera fue un camino de rosas. En junio de 2013 sufrió una lesión en las costillas que lo obligó a retirarse de una competencia en München, Alemania. Aunque se recuperó rápidamente, este incidente recordó los riesgos inherentes del skateboarding. A pesar de estos contratiempos, Houston continuó cosechando éxitos. En septiembre de 2013 ganó la Kimberley Dion Cup en Sudáfrica, llevándose un premio de $1 millón de rand. Este triunfo fue otro testimonio de su habilidad y perseverancia en la escena competitiva. El talento y la determinación de Houston lo llevó a dominar el Campeonato Mundial de Skateboarding de Calle entre 2010 y 2020, donde terminó entre los dos primeros cada año, acumulando 6 medallas de oro y 4 de plata. En los X Games obtuvo 12 medallas de oro desde 2011, consolidando su estatus como uno de los skaters más exitosos del mundo y uno de los más ricos, con un patrimonio neto de $12 millones en 2022. En 2020, Houston logró calificar para el equipo olímpico de skateboarding de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio, marcando la primera aparición de este deporte en la escena olímpica. Aunque no obtuvo una medalla en Tokio, su desempeño fue un hito importante. 4 años después, en los Juegos Olímpicos de París 2024, Naya logró una medalla de bronce, consolidando aún más su legado en el skateboarding. La trayectoria de Naya Houston es una historia de desafío y éxito, de talento crudo y apoyo incondicional. Desde sus inicios en California y Puerto Rico hasta convertirse en una leyenda del skateboarding, su historia motiva a las nuevas generaciones y subraya la importancia del amor y la dedicación a lo que hacemos. En 1848, tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México cedió más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Miles de personas dejaron de ser mexicanos por un documento firmado lejos de sus casas. Más de un siglo después, en el Valle de San Fernando, un niño llamado Paul Rodríguez crecía dentro de esta frontera invisible, buscando abrirse paso en una industria que pocas veces escucha acentos distintos, heredando la presión de poner en alto a dos naciones. Yo soy Mike Polanco y esto es Mexa Skate. Comenzamos. Paul Rodríguez, también conocido como P-Rod, nació en Tarzana, California, el 31 de diciembre de 1984. Hijo del comediante Paul Rodríguez Sr., creció expuesto al mundo del entretenimiento, pero fue una patineta de regalo de Navidad a los 12 años la que capturó su atención y cambió su destino. Desde el primer momento, P-Rod mostró una dedicación inquebrantable al skateboarding. A los 14 años ya formaba parte de equipos locales y a los 16 era patrocinado por City Stars. Su ascenso fue meteórico. En 2002 se convirtió en profesional con Girls Skateboards y en los años siguientes acumuló medallas de los X Games, incluyendo 4 de oro. Su estilo fluido y técnica precisa lo posicionaron como uno de los mejores en la escena del skateboarding. Pero Paul no se conformaba solo con ser un atleta destacado. En 2008 fundó Primitive, una tienda que evolucionó hasta convertirse en Primitive Skateboarding en 2014. Con esta iniciativa buscó ofrecer una plataforma para nuevos talentos y tener un mayor control sobre su carrera.
Su visión empresarial lo llevó a colaborar con marcas como Nike SB, con la que lanzó su propia línea de zapatillas, siendo el primer hispano en lograrlo. Su compromiso con el skateboarding va más allá de las competencias. Ha invertido en su bienestar físico, incorporando rutinas de recuperación y entrenamiento especializado, lo que le ha permitido prolongar su carrera y servir de ejemplo para las nuevas generaciones. Además, ha experimentado en otras facetas artísticas, participando en películas, dejando claro que su presencia en la pantalla no se limitaba solo a trucos, sino a cierto carisma natural. En 2009 protagonizó Street Dreams, un filme producido por Rob Dyrdek, que retrata la odisea de un skater que lucha por un contrato profesional. Paul puso su mente y su dedicación en el papel de Derek Cabrera, mostrando en cada plano la energía y el ritmo que caracterizan a su estilo. Más tarde participó en Motivation, en 2013, documental que sigue a varios patinadores de alto nivel en su preparación. La pantalla chica volvió a buscarlo en Rob Dyrdek's Fantasy Factory, donde entre retos y desafíos apareció como invitado recurrente. Además, su imagen llegó a los videojuegos desde Tony Hawk's Underground en 2003 hasta los juegos de Skate y Tony Hawk Ride en 2009. Los jugadores encarnaron a Pete Roth en pistas virtuales, llevando su nombre a los hogares de todo el planeta. Su alianza con Nike SB cuenta con una línea de calzado que lleva su firma, reforzando su presencia y convirtiendo cada lanzamiento en un evento para fanáticos del deporte y el estilo urbano en general. Mientras muchas figuras del skate dependen de revistas o marcas para ser vistos, él decidió hablarle directamente a su audiencia, sin ningún intermediario. En su canal de YouTube, P-Road 84 Skater, se convirtió en un espacio en donde no solamente se comparten sesiones, sino también pensamientos, entrenamientos, recuperaciones y momentos personales. Durante su recuperación de una lesión grave en la rodilla, documentó paso a paso su rehabilitación, sin dramatismos ni poses, solo con la intención de mostrar el camino real detrás de una recuperación en este deporte. YouTube también le sirvió como plataforma para impulsar Primitive, su marca de skate. Ahí presenta nuevos integrantes del equipo, líneas de producto y colaboraciones. Pero no lo hizo desde el formato tradicional de publicidad, sino desde la cotidianidad, permitiendo que el público conociera las decisiones detrás de cada movimiento empresarial. Esta conexión directa con los seguidores, sin filtros ni guiones impuestos, refuerza su papel como un atleta y como un creador de contenido, en un sentido amplio. Paul Rodríguez no solamente es una figura editada para vender, sino alguien que entiende el skate y que no solamente se trata de patinar bien, sino de compartir el conocimiento en el camino. En la Edad Media, los caballeros dominaban los campos de batallas con sus pesadas armaduras y espadas, pero con la llegada de la pólvora, las reglas cambiaron, los castillos dejaron de ser impenetrables, y las armaduras se volvieron obsoletas. Algo similar ocurrió con el skateboarding en los años 90. Durante la década anterior, los skaters dominaban piscinas vacías y rampas hechas específicamente para patinar. Pero cuando los parques cerraron y la industria colapsó, este territorio dejó de estar disponible. Lejos de desaparecer, el skateboarding se adaptó de una manera sorprendente, dándole paso al estilo agresivo que vemos hoy en día. Es por eso que hoy les presento el día en que el skateboarding cambió para siempre. Yo soy Mike Polanco y esto es MexSkate. Comenzamos. A principios de los años 90, el skateboarding vivía una era de técnica pulida pero conservadora. Los trucos se centraban en bordillos estáticos, ollies 180 y grinds cortos. Videos como Hocus Pocus mostraban la precisión y el talento de estos skaters. Pero Pat Duffy, un chico de California con una obsesión por los rieles largos y las pendientes verticales, veía el mundo de otra manera. Pat comenzó a patinar desde muy joven en su ciudad natal, San Mateo, California, inspirado por el ambiente en constante evolución de la escena del skate en el área de la bahía. Duffy empezó a experimentar en las calles utilizando los obstáculos urbanos. Su pasión y dedicación lo llevaron a desarrollar un estilo agresivo y técnico, que pronto lo destacó entre sus amigos.
Mientras otros perfeccionaban crooked grinds en escalones planos, él pensaba en líneas imposibles. Su filosofía era simple: si sobrevives, ve por más. Pero nadie, ni siquiera él, imaginaba que esas ideas se convertirían en respuestas que alterarían el ADN del skateboarding para siempre. Questionable es considerado uno de los videos más innovadores de los años 90 porque capturó la transición del skateboarding, donde los trucos técnicos en el street comenzaban a alcanzar un nivel nunca antes visto. El equipo de Plan B en ese momento incluía a algunos de los mejores skaters del mundo como Rodney Mullen, Mike Carroll, Pat Duffy, Colin McKay y Rick Howard. La noche del estreno del video, Duffy estaba empapado en sudor y miedo, pero cuando su videoparte comenzó a rodar, el silencio de los presentes se rompió en gritos y la audiencia fue testigo de algo increíble, mostrando las rutas de pensamiento que años más tarde terminarían redefiniendo la manera en la que se practica este deporte. Y por si esto no fuera suficiente, también se agregó una filmación icónica de un pasamanos en condiciones de lluvia. Duffy lo abordó con una calma surrealista, mientras Mike Ternowski, fundador de Plan B, estaba ese día detrás de la cámara para ser testigo del primer grind épico, grabado además en condiciones extremas. Plan B Skateboards fue fundada en 1991 por Ternowski, junto con un grupo de skaters de élite que buscaban algo diferente a lo que ofrecían las marcas tradicionales de la época. En ese momento, World Industries y H Street dominaban la escena, pero Ternowski tenía la visión de crear un equipo con los mejores skaters de la nueva generación, dándoles más control sobre su propio destino y empujando a los límites del skateboarding técnico y de alto impacto. Otro truco inolvidable de este video fue el 50-50 Double King en un riel con 2 quiebres, mediante un pasillo estrecho que obligaba a realizar un ollie de 90 grados para entrar sobre el riel, una hazaña que tardaría una década en ser imitada. La leyenda urbana dice que Duffy es un androide enviado del futuro a esta época. Esta divertida teoría nació tras verlo caer de cara una y otra vez solo para levantarse ileso. Era increíble, diría su amigo Dave Slashbox. El impacto de Duffy es innegable. En los años siguientes, otros nombres como Jimmy Thomas y Chad Muska comenzaron a sonar con fuerza, elevando todavía más esta modalidad de skateboarding. Y así fue como la llegada del nuevo siglo y las nuevas generaciones exploraron los límites de lo posible, teniendo como máximos exponentes contemporáneos a figuras de la talla de Jimmy Foy y el mismo Nia Houston. En un universo alterno sin Pat Duffy, el skateboarding quizás seguiría siendo un deporte de bordillos y trucos planos. Pero en esta realidad, él nos demostró que el riesgo es un lenguaje del progreso. Su videoparte fue no solo una colección de trucos, fue una revolución que mostró a los patinadores que el miedo no es solo un limitante, sino un punto de partida para la innovación. 30 años después del video Questionable, cada skater que mida un obstáculo y piensa, hey, ¿por qué no?, está siguiendo los pasos de aquellos tipos valientes que decidieron mirar al peligro de frente y superar sus límites. Aquel día de 1992 el skateboarding dejó de ser un deporte para convertirse en un ritual para vencer el miedo. Para quienes desafían constantemente las leyes de la física, como los patinadores, la gravedad no es solo un concepto, es un maestro y a veces un juez implacable. Subir más alto desafiando los límites tiene un costo, y nadie lo sabe mejor que Chad Muska. Yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. Para Chad Muska, el skateboarding fue mucho más que un deporte. Fue una salida, una vía de expresión y finalmente un camino hacia la fama. Nacido en Lorain, Ohio, y criado en un entorno de precariedad económica, Muska encontró en la tabla una manera de escapar a las limitaciones de su entorno. Al mudarse a Arizona, pulió su estilo único, ganándose un lugar en la escena del skateboarding con una mezcla de destreza, técnica y creatividad desbordantes. Su talento lo llevó a firmar con Shorty's Skateboards, donde se convirtió en una estrella gracias a su video en Fulfill the Dream.
Este lo elevó como un símbolo de autenticidad y rebeldía en un momento crucial para el skateboarding. Más que un skater, Muska era un ícono cultural que inspiró a toda una generación. Su estilo y visión lo llevaron a colaborar en diseño, moda, música y arte, con proyectos como las zapatillas Supra, Skytop, que marcaron tendencia. Sin embargo, este ascenso meteórico también trajo consigo el peso de las expectativas, el agotamiento y las distracciones de un estilo de vida intenso. La presión por mantenerse relevante en una industria siempre cambiante lo sumió en un ritmo de fiestas y excesos que eventualmente comenzó a desgastarlo. Mientras nuevos nombres surgían y los reflectores dejaron de apuntar hacia él, enfrentó problemas personales y financieros que culminaron en un arresto por vandalismo en 2011. Este incidente marcó un punto de inflexión, obligándolo a replantear su vida y su propósito. En lugar de sucumbir a sus problemas, Muska encontró en el arte una forma de reconstruirse. Sus esculturas y pinturas cargadas de expresión personal le permitieron canalizar su energía creativa y volver a conectar con su autenticidad. Este nuevo capítulo en su vida lo mostró como un hombre que, aunque ya no dominaba la escena del skateboarding, seguía siendo un creador en constante evolución. Aunque hoy ya no está en el centro del skateboarding competitivo, su legado permanece, tanto en los trucos que popularizó como en su espíritu incansable. Muska encontró una manera de equilibrar su pasado y su presente, aprendiendo que las caídas no son el final, sino oportunidades para comenzar de nuevo. Su historia, como la gravedad, nos recuerda que aunque podemos caer, siempre hay algo que nos impulsa a seguir adelante. En 1969, durante la misión Apolo 11 de la NASA, los ingenieros se enfrentaron a un problema: cómo lograr que el módulo lunar se acoplara con precisión al módulo de comando mientras orbitaban la Luna. El secreto del éxito no fue solo fuerza o alta tecnología, sino la trigonometría, el estudio de los ángulos. Las naves no se acoplaban quietas. Esta maniobra casi imposible era la única forma de conectar dos estructuras moviéndose a miles de kilómetros por hora en el vacío del espacio. Décadas más tarde, Eric Koston tomó un concepto parecido sin saberlo. El crooked grind se apoya con el eje delantero y el nose de la tabla en un ángulo que no es paralelo al borde o al riel. Es un ángulo de acople preciso. Si es muy inclinado, se traba. Si es muy recto, la tabla no muerde. La magia está en un punto medio. Es por esto que hoy te presento la historia detrás del crooked grind. Yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. A finales de los 80s, los skaters se enfocaban en los nose grind, donde solamente el eje delantero roza la baranda. En este contexto apareció lo que hoy llamamos crooked grind. La tabla se coloca en un ángulo y el eje delantero encaja con el riel o un borde. Aunque se asocia con Eric Koston por el nombre K-Grind, fue Dan Peter K. quien realmente lo introdujo a los spots y le dio el nombre. Koston lo popularizó y lo llevó al siguiente nivel. Limpió su ejecución y le dio variantes de salida, pero no fue él el creador. Eric Koston nació el 29 de abril de 1975 en Bangkok, Tailandia. Su padre era militar estadounidense y su madre tailandesa. Pronto se mudó con su familia a San Bernardino, California, en donde empezó a patinar a los 11 años con una vieja tabla que le prestó su hermano. A los 16 años se hizo profesional. Primero firmó con H Street, después pasó a 101 Skateboards y en 1992 se unió al equipo Girls Skateboards, donde encontró un entorno de creatividad
y amigos como Guy Mariano. Ahí el Crooked Grind creció en versatilidad. Se inventó la entrada desde el nollie o fakie. Con este truco, Coston defendió su dominio en las barandas y en los spots exigentes. Su uso en videos de Girl como Mouse y Gia Ride ayudó a consolidar el Crooked Grind como un movimiento emblemático del street skating moderno. En 1996 fundó 4-Star Clothing junto a Guy Mariano. Firmó un contrato con la marca de calzado ES y luego con Lakai. Finalmente con Nike SB, en donde lanzó varios modelos con su nombre. Coston ganó múltiples torneos, incluyendo el Tampa Pro, Gravity Games y varias medallas de oro en los X Games durante los años 2000 y 2003. En 1996 y luego otra vez en 2001 recibió el galardón de Skater of the Year por la revista Thrasher. Su estilo, su ejecución técnica y su pasión por innovar le ganaron el respeto incluso de grandes skaters ya consolidados en la industria del skateboarding. En 2003, Coston lanzó la primera versión oficial llamada ES Game of Skate, un torneo profesional con emparejamientos directos y eliminatorios. Fue el pionero en llevar el Game of Skate a un formato competitivo con estructura formal. Además, produjo participaciones memorables en videos como Manic Manti. En 2007, The Berrics fue creado por los skaters Steve Berra y Eric Coston. El nombre es un juego de apellidos Berra más Rick de Eric. Desde el inicio buscaban dar espacio seguro para hacer skate sin problemas. Apenas un par de años después del lanzamiento del sitio web, The Berrics se convirtió en un fenómeno digital. En enero de 2009 ya atraía más visitas únicas que los sitios de todas las revistas de skate juntos y la sección de deportes de ESPN. Fue pionero en subir videos de skate al internet casi semanalmente. Por ejemplo, proyectos como First Try Fridays. Eric Coston participó activamente en estos videos y fue incluso anfitrión de eventos especiales. Un hito clave fueron los torneos Battle of the Berrics, iniciados en 2008, eventos de Game of Skate en un formato de torneo que reunían a los mejores patinadores pro del mundo. The Berrics cimentó su nombre al organizar año tras año estas batallas, calificadas por la prensa como uno de los eventos más esperados del año. Por ejemplo, la primera edición fue un torneo de 32 skaters que incluyó a los mismos Berra y Coston. Los ganadores Fike Mo, Chris Cole, PJ Ladd, etc. pasaron a ser parte de la historia del skateboarding. Para 2012, The Berrics cambió de locación, renovó su skatepark y lanzó su sitio web con una campaña creativa. En noviembre de 2015, Coston dejó Girls Skateboard tras 22 años para fundar junto a Mariano la nueva marca Numbers Skateboards en 2016. En 2024 se sumó al equipo Edgar, dado por Harmony Corney y liderado por Sean Pablo. Al mismo tiempo, ampliaron su alcance mediático. También compró Skateboard Mag, una veterana revista de skate, integrándola bajo su paraguas. Como fruto de su aniversario número 10, en 2017 publicaron el video conmemorativo 10 y lanzaron una revista impresa. Durante estos años, la influencia de The Berrics trascendió en el skateboarding. Sus videos y eventos inspiraron incluso a patrocinadores televisivos como Fantasy Factory de Drop Direct. En los últimos años, The Berrics ha enfrentado dificultades crecientes en la audiencia, gestión y relevancia cultural. En 2018, la web de cultura Hyperbeast compró el 51% de The Berrics. Según los fundadores, esta asociación les hizo perder el control creativo. Berra y Coston relataron que estuvieron casi 5 años sin tener influencia sobre lo que creaban. Con Hyperbeast surgieron contenidos polémicos o irrelevantes, que se desviaron de la línea original del sitio. En enero de 2023, ambos anunciaron haber recuperado el 100% de The Berrics y afirmaron que corregirán el rumbo. En noviembre de ese mismo año, The Berrics comunicó que abandonaría su instalación principal tras 13 años. Junto con la mudanza, realizaron despedidas, subastando partes del parque. El edificio cerró, lo que implicó una pausa operacional del medio, anunciando un futuro revert
Fuentes especializadas lamentan que el volumen de producción de video en sus instalaciones, que antes era genuinamente impresionante, haya cesado temporalmente. Si bien es difícil obtener cifras exactas, la comunidad percibe que el contenido de The Berrics ha perdido el brillo de antes. Críticas señalan que, al salir del modelo indie, su conexión con el skateboarding verdadero se debilitó. En 2024, Coston fue invitado a los Juegos Olímpicos de París, una señal de que su influencia va más allá de patinar. Ahora es una guía hacia las nuevas generaciones de competidores. Eric Coston marcó un hito cuando elevó el crooked grind como un truco icónico, y desde ahí cimentó una carrera llena de premios. El día de hoy sigue activo en proyectos, liderando equipos, diseñando calzado y promoviendo el skateboarding global. Su trayectoria demuestra que el dominio técnico va de la mano con visión y construcción. Fama, dinero, patrocinios y más atención de la que cualquier adolescente puede soportar. Y entonces aparece MTV, un gigante mediático que no hizo más que avivar las llamas de este incendio llamado Ryan Sheckler. El resultado, la imagen de un patinador que, en lugar de ser recordado por sus grandes trucos, comenzó a ser visto como un ídolo adolescente, más al estilo Hollywood. Hola, yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. Ryan nació en San Clemente, California, en 1989, un lugar rodeado de skateparks y cultura de surf. Su padre, Randy Sheckler, tenía una tabla vieja. Ryan apenas tenía 18 meses cuando se subió por primera vez a esa tabla, y desde entonces no la soltó. Cuando tenía 4 años, su papá le construyó una mini rampa en el patio trasero. Eso fue decisivo porque Ryan pasó de empujar la tabla en el piso a probar trucos de transición. A los 6 años ya podía hacer kickflips y grinds básicos. También obtuvo la suerte de que sus padres lo apoyaron. Lo llevaron a skateparks locales, le compraron tablas nuevas cuando las necesitó, e incluso lo inscribieron en torneos infantiles. Estos eventos lo llevaron a conocer a otros patinadores con quien años después competiría en escenarios más grandes. A los 7 años ya tenía el patrocinio de Etnies. A esa edad, muchos niños apenas están aprendiendo a andar en bicicleta y Ryan ya tenía zapatos gratis para patinar. Etnies lo apoyó porque veía cómo progresaba a una velocidad brutal. También lo ayudaron con viajes a torneos juveniles y grabaciones de demos. Entre los 8 y los 12 años, Sheckler ya era considerado un niño prodigio. Dentro del skate de California competía contra niños mayores que él, y aún así ganaba. Su estilo era técnico y a la vez con flow, y no le tenía miedo a las rampas gigantes o a los gaps. Ahí comenzó a llamar la atención de marcas grandes como Oakley y Volcom. Con solamente 13 años, logró su primera medalla de oro en los X Games en el año 2003, la primera de 7 medallas que sumaría en su carrera profesional. Al año siguiente, pasó a ser patinador pro tras barrer con varios campeonatos juveniles, tales como Gravity Games, Triple Crown, Slam City Jam, etc. En 2007, llegó su salto a la fama televisiva con MTV, cuando estrenó el reality show Life of Ryan en agosto de 2007, mostrando su día a día mientras él intentaba compaginar el skateboarding y su vida diaria. De pronto, Sheckler se volvió una celebridad adolescente. Apareció en series juveniles, videojuegos como Tony Hawk Pro Skater y programas de televisión. Sin embargo, esa exposición generó fricción con la escena tradicional del skateboarding. Esto es algo que los medios masivos pueden generar en los jóvenes talentos. Por ejemplo, Alexandre Pato decepcionó no porque fuera malo, sino porque su nivel real nunca alcanzó las expectativas que generó. Entre lesiones, irregularidad y malas decisiones, pasó de ser una promesa mundial a un jugador de pasos fugaces en grandes clubes, lo que dejó la sensación de que pudo haber sido mucho más de lo que fue, pero jamás llenó las expectativas puestas en él. Con Ryan pasó algo parecido, aunque en su caso en menor escala. Los medios y el reality lo convirtieron en el corazón del gossip, más que en un guerrero del skate. Pero entonces, ¿MTV lo arruinó, sí o no? Cuando se habla de Ryan Sheckler,
Casi siempre aparece el mismo comentario: MTV arruinó su carrera. La idea se repite porque el reality lo mostró como un adolescente rico y una vida más cercana a Hollywood que al skateboarding crudo de la calle. Pero si revisamos su historia a detalle, esa afirmación no se sostiene del todo. Primero hay que separar dos cosas: la carrera deportiva y la vida personal. En lo deportivo, los resultados hablan por sí solos. Ryan ganó su primera medalla de oro de los X Games en 2003, con apenas 13 años, convirtiéndose en el más joven en lograrlo. Un año después ya era patinador profesional, y empezó a consolidarse en torneos de alto nivel. Cuando en 2007 apareció Life of Ryan en MTV, él ya tenía un lugar asegurado como uno de los talentos más grandes de su generación. El programa no fue la causa de su éxito ni el inicio de su carrera, sino un grito de que ya estaba en la cima. Durante los años que el reality estuvo al aire, Sheckler no dejó de competir. De hecho, siguió sumando medallas. En 2008 ganó plata en X Games. Poco después de terminar el show, volvió a ganar el oro. A lo largo de su trayectoria, acumuló 7 medallas de X Games, 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Además, entre 2012 y 2014, dominó el Do Tour Street Style durante 3 años consecutivos. Estos logros son posteriores al reality, lo que demuestra que MTV no apagó su rendimiento como atleta. Lo que sí cambió fue la percepción por parte de la escena del skate que tenía hacia él. Muchos lo comenzaron a ver como un rockstar, o como alguien que prefería ser estrella de televisión, antes que un patinador. Estos comentarios no son inventados. Sheckler mismo los ha mencionado en entrevistas. Él sabía que su imagen pública estaba dividida. Para el público masivo era una celebridad juvenil, mientras que para algunos skaters hardcore había perdido credibilidad. Si MTV no arruinó su carrera, ¿por qué persiste esta idea? El verdadero golpe en la carrera de Sheckler fueron sus lesiones. En 2009 sufrió una grave lesión de rodilla que lo obligó a someterse a cirugía. Más adelante tuvo fracturas en la espalda y tobillo. Además de varios meses de recuperación en distintos momentos, estos problemas físicos le impidieron mantener una continuidad en torneos, y ahí sí perdió mucho impulso. No fue MTV la causa de su freno, fue la fragilidad de su cuerpo, tras tantos años de llevarlo al límite. A esto se sumaron varios problemas personales. Ryan ha hablado abiertamente de su lucha contra el alcohol. Entró en rehabilitación en 2016 y volvió en 2020 para buscar mantenerse sobrio. Él mismo ha aclarado que estas adicciones fueron responsabilidad suya y no por parte de MTV. En entrevistas recientes incluso dijo que no se arrepiente de haber hecho el reality, porque le enseñó cosas que necesitaba aprender. Lo que no niega es que fue duro vivir con cámaras en su casa, y que la experiencia le dejó cicatrices emocionales. Porque Life of Ryan lo mostró como un chico inmaduro, atrapado en peleas amorosas y discusiones familiares, algo que contrastaba con la imagen de un skater rudo y callado, al que muchos esperaban. Esta narrativa televisiva lo hizo blanco de burlas y le quitó el respeto de ciertos círculos. En general sí pagó un precio, pero en lo deportivo siguió siendo un patinador de alto nivel, con títulos, patrocinios y videopartes importantes. En 2022, Ryan Sheckler anunció su salida de Plan B, después de 16 años con la marca. En 2024 también dejó Etnies, una relación que había comenzado cuando tenía 7 años. Estos cambios muestran que Ryan sigue moviéndose en la industria por decisión propia, no como alguien que ha quedado fuera del juego. Hasta el momento en el que se graba este video, con 35 años, se mantiene todavía activo, con patrocinios fuertes, desarrollando proyectos personales y manteniéndose lejos de aquella etiqueta de rockstar. Para los que se lo estuvieron preguntando, sí, me atropellaron. Y al rebasar los 1000 suscriptores, estaré regalando una tabla. Asegúrate de estar suscrito. Hasta pronto. En los años 70, la cultura del punk impulsó la filosofía DIY, do it yourself o hazlo tú mismo, prefiriendo generar su propia escena antes que venderse a la industria comercial.
Algunos años después, en el mundo del skateboarding, Andrew Reynolds renunció a sus patrocinadores, formando su propia marca, al volverse la escena del skateboarding comercial. Es por esto que hoy les presento su historia. Yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. Nacido el 6 de junio de 1978, Andrew Reynolds tomó una patineta por primera vez a la edad de 9 años. Un momento en el que la cultura del skateboarding estaba en plena transición, alejándose del dominio de las rampas verticales para adentrarse en el terreno creativo del skateboarding de calle. Su inspiración inicial no provino de parques de skate, sino de los videos viejos de Powell, que alimentaron su imaginación y la de sus amigos para construir sus propios obstáculos. Este destello de hazlo tú mismo o DIY se convirtió en un pilar fundamental de sus años formativos. Él y sus amigos construían pequeñas rampas para practicar early grabs y más tarde ollies. Aunque el skatepark de Tampa ofrecía un escape ocasional para una experiencia de skateboarding formal, incluyendo algo de acción en la rampa vertical, fue el entorno de Lakeland lo que verdaderamente forjó su estilo. La falta de una escena de skate no fue una desventaja, sino un impulso para su futuro. Los amigos de Reynolds filmaban sus sesiones y estos videos caseros fueron fundamentales para que se hiciera notar. Su primer patrocinador fue una tienda de skate local que le proporcionó una patineta completa. A los 14 años conoció a Jake Montes, quien lo presentó con el manager del equipo Gian S., lo que le valió su primer patrocinio importante. A este le siguieron otros patrocinadores como Union Wheels, Airwalk, Independent y Ezekiel Clothing. En 1992, Tony Hawk fundó Birdhouse Skateboards y Reynolds fue fichado por el equipo después de que el patinador Willie Santos hablara con Hawk para que lo añadiera. A la edad de 17 años, Reynolds se convirtió en profesional y rápidamente demostró su valía, ganando competencias en Northampton y Tampa. A pesar de este éxito inicial, más tarde desarrollaría una aversión por el formato de las competencias, prefiriendo centrarse en el skateboarding de calle y la filmación. Su salto definitivo llegó en 1997 cuando se mudó de Florida a California, el epicentro indiscutible de la industria del skateboarding en ese momento. En 1998, el lanzamiento del video The End lo catapultó al estrellato. El video, que también presentaba a leyendas como Tony Hawk y Heath Kitchard, se destacó por su cinematografía. La sección de Reynolds lo mostraba pasando el rato con un orangután, añadiendo un toque de excentricidad a su despliegue de habilidad, contando con una selección musical memorable que incluía a Spulls, Portishead y DJ Shadow. La videoparte de Reynolds en The End no fue solo una colección de trucos difíciles, fue un cambio cultural que definió el futuro del skate de calle a finales de los 90s. Su combinación de trucos de escalera y gaps masivos con un estilo relajado, casi despreocupado, creó un nuevo arquetipo. Hizo que el skateboarding, increíblemente difícil y peligroso, pareciera fácil. Tras el lanzamiento de The End, Reynolds fue galardonado con el codiciado premio Skater of the Year de la revista Thrasher en 1998. Este premio, considerado el título más prestigioso del skateboarding, consolidó su estatus en la cima del deporte a los 20 años y le otorgó un inmenso capital. A pesar de tener un lugar seguro como uno de los mejores profesionales de Birdhouse, Andrew Reynolds y su grupo de amigos sentían el impulso de crear algo propio, inspirados por figuras como Jamie Thomas y Ed Templeton, quienes habían fundado con éxito sus propias compañías. Veían la creación de una marca como el siguiente paso natural en la carrera de un patinador profesional. Sin el título de Skater of the Year, la fundación de Baker podría haberse retrasado o posiblemente nunca haber ocurrido. El estilo de Reynolds se caracterizó por una autoconciencia muy clara. Reconoció que no podía inventar trucos técnicos al nivel de Rodney Mullen o Eric Coston, por lo que decidió centrarse en lo que hacía mejor: volar por gaps y hacer grandes kickflips. Este estilo minimalista, con trucos relativamente simples, pero ejecutados perfectamente con un estilo despreocupado, se convirtieron en su sello personal. Esta búsqueda de la perfección fue impulsada por lo que él llama su locura, una tendencia perfeccionista que lo lleva a repetir trucos una y otra vez hasta que se ven exactamente como él quiere. La cima de esta filosofía es su dominio del frontside flip, su técnica flick and catch, donde se corta el truco en el aire y la tabla se mantiene directamente debajo de los pies mientras se gira, se convirtió en una referencia para los demás patinadores. A finales de los 90s, una variable conocida como Illusion Flip, ampliamente difundido por Chad Muska, era muy popular. Sin embargo,
La videoparte de Reynolds, The End, y su icónica portada en la revista Transworld establecieron el flick and catch como la forma correcta de hacer el truco, marcando el declive y la tendencia del Illusion Flip. Tras su ascenso a la fama, Andrew Reynolds se trasladó a Hollywood, atraído por la vida nocturna constante. Ahí se sumergió en la escena de fiestas y se convirtió en una figura central en la notoria pandilla Peace Drunks, un grupo conocido por su estilo de vida de excesos que incluía a otros patinadores influyentes como Jim Greco, Eric Ellington, Ali Boulala y Dustin Dollin. La identidad cruda, caótica y antisistema de Baker Skateboards fue un producto directo y sin filtros de esa era. Los primeros videos de la marca, como Baker Bootleg y Baker 2G, no eran una estrategia de marketing, eran un documental de sus vidas reales. El exceso y la agitación eran los elementos de autenticidad que hicieron que la marca resonara tan fuerte con una generación de patinadores que buscaban algo genuino. Alrededor de los 24 años comenzó su viaje hacia la sobriedad. No solamente fue un punto de inflexión personal, sino que también marcó un cambio significativo para la profesionalización de su generación de patinadores en la calle. Su decisión de limpiarse para preservar su carrera representa un cambio cultural más amplio dentro del skateboarding, alejándose de la filosofía vive rápido y muere joven de los 90s hacia un modelo de profesionalismo sostenible a largo plazo. Su camino se convirtió en un plan a seguir para otros profesionales, demostrando que la longevidad requiere un alejamiento constante de los ambientes de autodestrucción. Más tarde, Reynolds, junto con Jim Greco y Eric Ellington, darían el paso hacia la verdadera independencia, al establecer su propia compañía de distribución, Baker Boys Distribution. Este movimiento fue la culminación del modelo de negocios propiedad de patinadores. Al pasar de ser una marca bajo la distribución de otro a ser dueños de toda la cadena de suministro, crearon un ecosistema autosuficiente. Baker Boys no solamente distribuye Baker, sino que también fomenta y apoya otras marcas afines fundadas por amigos, como Deadwish Skate y Shake Junt, creando una poderosa mancuerna que puede competir con entidades más grandes y corporativas. La era de sobriedad de Andrew Reynolds produjo dos de las videopartes más significativas de su carrera, Baker 3 en 2005 y su videoparte en Stay Gold de América de 2010. Son hitos que, aunque separados por solamente 5 años, muestran una notable evolución. Su apodo, El Jefe, que originalmente comenzó como una broma de Jim Greco, ha evolucionado para definir con precisión su estatus como un líder respetado. Actualmente, Reynolds sigue siendo una fuerza dominante en el skateboarding. Su papel en videos modernos como Baker 4 de 2019 es el de un profesional de 41 años todavía relevante, actuando como un maestro para una generación joven y trascendiendo el papel de un simple patinador, para convertirse en una leyenda del deporte que no solamente aportó estilo a la escena, sino que le dio forma al mercado, por su filosofía hazlo tú mismo, una proeza difícil de superar. Esto que estás viendo no es skateboarding, o eso es lo que te diría la mayoría de los skaters puristas. Lo llaman trucos de circo. Durante décadas, el skateboarding ha luchado contra su imagen de juguete para establecerse como una disciplina olímpica, y para muchos patinadores esto es un retroceso, es demasiado artístico, no es skateboarding. El skate real se supone que debe verse así, peligroso, crudo, una batalla contra la gravedad y el entorno urbano. Pero tienen razón quienes critican el freestyle. Eso es lo que vamos a averiguar en este video. Hola, yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. El skateboarding, tal como lo conocemos hoy en día, nació realmente en los años 90. Se definió como street. El objetivo era encontrar obstáculos en la ciudad y conquistarlos. En este nuevo orden mundial, una disciplina entera fue borrada del mapa, el freestyle skateboarding. En los años 70 y 80, antes de que el objetivo fuera saltar grandes sets de escaleras, el skateboarding técnico era el freestyle. Una disciplina de control puro, una danza técnica que combina giros, parados de manos, complejos juegos de pies y mucha creatividad. Los patinadores competían en áreas planas, mostrando secuencias de trucos casi coreografiadas. Y en este mundo había un rey, un arquitecto que trabajaba en un nivel completamente diferente a todos los demás.
Su nombre, Rodney Mullen. Mullen no era solamente el mejor competidor, era un innovador en serie. Mientras otros perfeccionaban las rutinas existentes, él creaba movimientos que nadie más había imaginado. Su más importante invención cambiaría el curso de la historia: el ollie en piso plano. Por supuesto que Alan Gelfand había inventado el ollie en rampa, pero utilizando el impulso de esta para sostener la tabla. Pero fue Mullen quien descifró la física para golpear la cola contra el suelo y raspar el pie delantero, logrando que la tabla salte del piso totalmente plano. Sin el ollie no existiría el street skating. Es la pieza fundamental de la que depende todo lo demás. Pero Mullen no se detuvo ahí. En su laboratorio de freestyle, concibió el kickflip. En 1982, logró que la tabla girara en su eje horizontal mientras él saltaba. Poco después vino el heel flip, la variación opuesta, y así el tree flip, una combinación de giro horizontal de 360 grados y un kickflip, todo al mismo tiempo, además del impossible, donde la tabla se envuelve verticalmente sobre un pie. Así que, en 1989, solamente hacía falta la última pieza, que llegó en la forma del modelo profesional de Mike Valery, conocido como el Barnyard. Aunque Valery fue la cara de la tabla, la evidencia crucial señala que Rodney Mullen fue el principal diseñador de la tabla World Industrial inspirada por Steve Rocco. Técnicamente, el Barnyard fue el primer diseño double kick ampliamente exitoso. Resolvió el problema más inmediato al proporcionar una nariz funcional, aunque más corta en la cola. Esto abrió inmediatamente la puerta a los nollies, que antes eran prácticamente imposibles, sin dejar de girar el sentido de las tablas estándar. Tras el éxito de Barnyard, la integración del diseño fue rápida. Una vez demostrada la utilidad de la nariz funcional, la convertía en la herramienta definitiva para el patinaje ambidiestro que Mullen había iniciado. Fue entonces que llegaron los años 90 y el street skating explotó. En esa nueva cultura, el freestyle se convirtió en una broma. Era anticuado, de circo, cosa de nerds. Los patinadores de street veían esa disciplina como todo lo que no querían ser. Mullen se enfrentó a una elección: desaparecer con su disciplina o reinventarse. Otro visionario fue Pat Duffy. Si Mullen inventó las palabras, Duffy escribió las primeras frases. Era pura creatividad. Se aburría de los límites de los skateparks. Un día miró una baranda en una plaza y no vio una barra para peatones, vio un rail para patinar. Fue el primero en atacar un handrail, una idea que parecía suicida. Natas Kupas Notas tomó la agresión y la velocidad del vert y las aplicó en la calle. Donde Duffy fue fluido, Natas fue explosivo. Él rompió la idea de que el skate solamente ocurría en el suelo. Fue el pionero de los wall ride, subiendo verticalmente por las paredes. Su imagen icónica girando en perfecto equilibrio sobre la punta de un hidrante de incendios se convirtió en el símbolo de la nueva era. La ciudad entera era ahora un skatepark. Es aquí donde nuestra historia llega al capítulo de Kilian Martin. Nacido en Madrid el 14 de marzo de 1990, nunca fue el patinador prototípico. Para comenzar, no tocó una patineta hasta los 16 años, una edad considerada vieja para iniciar. Antes del skate, su vida era otra. Era un practicante de gimnasia. Su control corporal, su equilibrio y su disciplina ya estaban forjados. Cuando finalmente se subió a una tabla, no lo hizo para saltar escaleras. No tenía las preconcepciones de la generación de los 90s. No sabía que el freestyle estaba prohibido. Un día, vio un antiguo video de Powell Peralta, Bandis, y vio la videoparte de Rodney Mullen. Kilian no vio algo obsoleto. Vio una oportunidad, una forma de aplicar su pasado de gimnasta en la patineta. Sus primeros videos, muchos dirigidos por el cineasta Brett Novak, rompieron el internet. A Skate Regeneration y Altered Route son piezas cinematográficas. Patina en lugares donde nadie más ha patinado, porque nadie más puede patinar ahí. Algunos puristas del street protestaron: eso no es skate, es arte visual. Entonces, ¿es verdad que Kilian Martin es solamente estética o es un imitador de Mullen que se beneficia de las cámaras de alta velocidad y escenarios exóticos? Kilian Martin no solamente copió el freestyle de Rodney Mullen,
Hizo algo que ni siquiera Mullen hizo en su apogeo. Mientras un patinador de street ve un obstáculo solamente para saltarlo o deslizarse, Killian lo ve como un componente para una rutina técnica. Donde el freestyle de los 80s se quedaba en el piso plano, Killian lleva esos mismos trucos complejos a los bordillos, los muros, las escaleras y las rampas. Lo que Killian hace no es fácil, es de hecho increíblemente difícil. Exige un nivel de control sobre la tabla y el cuerpo que el 99% de los patinadores profesionales simplemente no poseen. Él no está imitando a Rodney Mullen, está continuando su trabajo. Si los patinadores del street de los 90s usaron las palabras que Rodney Mullen inventó para escribir frases simples y agresivas, Killian Martin está utilizando todo el diccionario completo para escribir poesía. La crítica hacia Killian Martin se basa en una definición muy estrecha del skateboarding, una definición que, irónicamente, tuvo que olvidar su propio pasado técnico para poder existir. Killian no es un gimnasta que usa una patineta, es un patinador que usa la gimnasia para llevar su patineta a lugares donde nadie lo creería posible. Él no busca la aprobación del skateboarding establecido. Obligó al skateboarding establecido a ampliar su definición. Lo que él hace no es un truco de circo, es la evolución. Es la prueba de que en el skateboarding la única regla que importa es que no hay reglas. El hormigón de Hawaiian Gardens no perdona. En este rincón denso y a menudo olvidado del condado de Los Ángeles, la vida puede ser aún más dura. Aquí, el sonido de unas ruedas de uretano golpeando el pavimento no es solamente ruido, es un grito de existencia. No estamos ante un relato deportivo convencional, sino ante la autopista de una obsesión, un viaje desde la soledad de un niño sin padre hasta la cima del mundo del skateboarding. Esta es la historia de Chris Joslin. Yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. El monopatín para muchos es un juguete. Para Chris fue el aire que permitió respirar cuando el entorno amenazaba con ahogarlo. Su estilo, caracterizado por una violencia controlada y una altura vertiginosa, no nace de la técnica académica, sino de la urgencia. Cuando ves a Chris Joslin saltar un gap de 20 escalones, no estás solamente viendo a un deportista, estás viendo a alguien que huye de la gravedad, con la misma intensidad con la que huyó de las condiciones materiales que le precedían un futuro oscuro. Nacer en 1996 en Hawaiian Gardens marcaba un inicio con el viento en contra. Es el municipio más pequeño del condado, pero su densidad de historias difíciles es inmensa. Chris llegó a un mundo donde las figuras paternales tradicionales se desvanecieron rápido. Su padre biológico no fue una presencia constante. Cuando Chris tenía apenas 7 años, su padre murió. No fue una descripción pacífica de la vida. Fue un final violento. Abatido por la policía en un incidente alimentado por las Ese tipo de trauma a esa edad no se procesa con palabras, se incrusta en el cuerpo. Su madre, atrapada en sus propias batallas contra la adicción, no pudo hacerse cargo de él. En esos primeros años cruciales, ella entró en rehabilitación, luchando por su sobriedad. Una batalla que ganaría eventualmente para reencontrarse con su hijo cuando éste tenía 3 años. Pero en este vacío inicial, en donde un niño podría perderse para siempre, apareció una mano firme. Joyce Joslin. Joyce no era una simple abuela. Era la madre, el padre y un escudo. Habiendo criado ya a sus propios hijos, Joyce tomó la decisión de criar a Chris y a sus hermanos, no por obligación, sino por un amor feroz que definiría el carácter de Chris. Ella vio algo en él, una energía que necesitaba una dirección. A los 3 años, una edad en la que la mayoría apenas coordina sus pasos, Chris ya estaba sobre una tabla. Ella fue quien lo llevó al parque de patinaje, día tras día. Mientras otros niños tenían entrenadores o padres exigentes en las gradas, Chris tenía a Joyce. Ella se sentaba en un banco no para juzgar sus trucos, sino para escribir cartas. Escribía a su otro nieto, el hermano mayor de Chris, que estaba en prisión. Esa imagen define la infancia de Joslin. El sonido de su tabla golpeando el cemento y la imagen de su abuela, manteniendo unida a una familia fragmentada a través de papel y tinta.
El parque de patinaje se convirtió en su santuario. Ahí, el caos de la vida doméstica no importaba, solo importaba la velocidad y aterrizar sobre la tabla. Joyce entendió que el patinaje no era un pasatiempo, era la terapia que mantenía a Chris alejado de las calles que habían consumido a su padre. Fue su hermano mayor quien, antes de ingresar al sistema penitenciario, puso su primera tabla bajo los pies de Chris. Ese gesto, quizás casual en su momento, fue el traspaso de una antorcha. El hermano le enseñó a moverse. Chris patinaba por los dos. En cada truco había una rabia silenciosa que buscaba salida. ¿En dónde voy a encajar?, se preguntaba. La respuesta siempre estuvo bajo sus pies. El parque, El Dorado en Long Beach, se convirtió en su campo de pruebas. Ahí los locales comenzaron a notar a un niño que no tenía miedo. No se trataba de valentía, se trataba de una falta total de consideración por las consecuencias físicas. Chris atacaba los obstáculos grandes no porque quisiera presumir, sino porque la adrenalina del vuelo era lo único que silenciaba el ruido en su cabeza. El apodo Wolverine no se lo dieron por su peinado o por su apariencia, se lo ganó a pulso, golpe a golpe contra el suelo. En el universo de los cómics, Wolverine tiene un factor de curación que le permite sobrevivir a daños mortales. En el mundo real, Jocelyn tiene una tolerancia al dolor que roza lo patológico. Se le conoce por masacrar los spots de patinaje. Su estilo no es elegante en el sentido clásico de la palabra, es brutalmente efectivo. Mientras otros patinadores buscan la fluidez y la gracia, Jocelyn busca la dominación total. Él no se desliza sobre el obstáculo, lo conquista. Él corre hacia el borde a una velocidad que haría dudar a la mayoría. Lanza su cuerpo al vacío y confía en que sus piernas fortalecidas por años de impactos aguantarán la caída. Chris Joslin pertenece a una estirpe de patinadores conocido como jumpers, pero reducirlo a esto sería injusto. Lo que lo diferencia es la combinación de potencia bruta con una técnica de pies exquisita. Ejecutar un triflip en el suelo llano requiere precisión, pero ejecutarlo bajando una escalera enorme requiere una coordinación mental y física absolutas. El margen de error es nulo. Un giro incompleto de la tabla significa aterrizar en primo, lo que a estas alturas garantiza una fractura de tobillo. Jocelyn perfeccionó este arte en los parques locales antes de llevarlo a las calles. Desarrolló una visión de túnel. Cuando se enfrenta a un spot grande, el mundo desaparece. No hay público, no hay cámaras, no hay dolor. Solo está el aquí y el ahora. Esta capacidad de concentración absoluta es lo que le permitió progresar a una velocidad increíble. A los 10 años ya ganaba concursos. A los 12 ya estaba saltando cosas que los profesionales adultos miraban con respeto. El cuerpo humano tiene límites y Jocelyn los ha probado todo. Ha patinado con el ligamento cruzado anterior dañado sin saberlo o ignorando. En la grabación de sus videopartes a menudo se le ve cojeando después de un intento, solo para volver a subir a las escaleras y lanzarse de nuevo. Odia fallar. Ese es su motor. El fallo le duele más que el impacto contra el suelo. Esa mentalidad tiene un coste. Sus rodillas han soportado la fuerza de miles de aterrizajes equivalentes a pequeños accidentes de coche. Pero cada cicatriz ha servido para endurecer, lejos de retirarse o bajar el nivel. Cada regreso de una lesión le ha traído con una versión más fuerte y agresiva de sí mismo. Es una lucha constante entre la biología y la voluntad. Plan B Skateboards no es solamente una marca, es una institución, fundada sobre los hombros de gigantes como Danny Way y Colin McKee. Representa la élite del patinaje técnico y de grandes dimensiones. Entrar en este equipo es el sueño para cualquier patinador, y en 2014 Plan B preparaba un video, Through, una producción que llevaba años gestándose y tenía la inmensa responsabilidad de estar a la altura de sus predecesores legendarios como Questionable y Virtual Real. El equipo estaba lleno de estrellas consolidadas, Ryan Sheckler, Tori Podwell, Felipe Gustavo, y luego estaba este chico nuevo, un amateur desconocido de Hawaiian Garden. Chris Joslin era la apuesta arriesgada. Nadie fuera del círculo interno sabía realmente de lo que era capaz. Cuando True se proyectó por primera vez, la audiencia esperaba ver a Sheckler o a Podwell llevarse la gloria, pero fue Joslin quien robó el aliento de la sala. Su videoparte no fue una introducción tímida, fue un salto frontal.
Desde los primeros segundos quedó claro que estábamos ante un fenómeno. La densidad de los trucos de alto nivel en su sección era absurda. No había relleno, no había tomas estilo de cámara lenta, era un martillazo tras otro. La industria se quedó perpleja. ¿Quién era este chico? ¿De dónde salió? Y lo más importante, ¿cómo ha conseguido grabar todo esto siendo un desconocido? La leyenda creció cuando se filtraron los detalles de la producción. En el mundo del skateboarding profesional, conseguir un solo videoclip válido para una videoparte puede llevar días o semanas de intentos, viajes y frustración. Se reveló poco después que Jocelyn, en un estado de gracia o de pura furia, había llegado a filmar 11 trucos de nivel profesional en una sola sesión. Esto no es solamente talento, es una ética de trabajo que roza con la manía. Jocelyn no iba a los spots a probar, iba a ejecutar. Su hambre de éxito, alimentada por la necesidad de proveer y de demostrar su valía ante su abuela y ante sí mismo, lo convirtió en una máquina de producción de contenido. Mientras otros debatían qué truco hacer, él ya lo había aterrizado y estaba preguntando por el siguiente spot. Entre todos los trucos de esa parte, uno se destaca como un monumento a la locura: el triflip en el gap de UC Davis. Este gap es monstruoso. Es una distancia horizontal inmensa que requiere una velocidad que de entrada es suicida. Andrew Reynolds había hecho un kickflip ahí, una hazaña que ya se consideraba intocable. Jocelyn decidió que un kickflip no era suficiente. Lanzó un triflip, una maniobra que requiere hacer girar la tabla en 2 ejes mientras se vuela sobre el abismo. El aterrizaje fue perfecto. En ese momento se definió su carrera. No solamente había saltado el gap, lo había dominado técnicamente. El mundo del skateboarding entendió en ese instante que las reglas habían cambiado. Jocelyn había elevado el estándar de lo que era posible. Tras el estreno de True, se generó una situación inusual. Él seguía siendo técnicamente un amateur. No tenía su nombre en ninguna tabla, pero su nivel era superior al de la mayoría de los profesionales establecidos. Las redes sociales y los foros se llenaron de un solo mensaje: Turn him pro, háganlo profesional. Mantenerlo como amateur parecía casi un insulto para su habilidad. La marca Plan B, conocida por su exigencia para otorgar el estatus de profesional, no pudo ignorar esta evidencia. Pero quería hacerlo bien, quería que fuera especial. En septiembre de 2015, una firma de autógrafos rutinaria en la tienda Active Ride Shop en Long Beach se estaba firmando pósters para los fans. De repente, Ryan Sheckler, la cara visible de la marca y una leyenda por derecho propio, se levantó, tomó el micrófono. La atmósfera cambió. Sheckler, quien había visto de primera mano el sacrificio de Jocelyn, le entregó su primera tabla profesional. El diseño lleva su nombre. La reacción de Chris fue pura incredulidad y emoción contenida. No fue solamente un regalo corporativo, fue la validación de toda una vida de lucha. De repente, el niño que patinaba para escapar de sus fantasmas, ahora era un profesional, con su nombre en el escaparate. Ese día, Hawaiian Gardens celebró. En la mitología del skateboarding hay lugares sagrados. La escuela secundaria El Toro en California alberga una escalera de 20 peldaños que ha roto más carreras de las que ha hecho. Es un monstruo de hormigón. Mirarla desde arriba provoca vértigo y lanzarse por ella requiere desconectar el instinto de supervivencia. Jocelyn tenía una cuenta pendiente con El Toro. Durante la filmación de True, había intentado un triflip. La tabla giró, sus pies la atraparon en el aire, pero la física fue cruel. Chris rodó por el suelo con una tabla inútil. Fue casi legendario. Años después, la espina seguía clavada. Para alguien como Jocelyn, dejar el trabajo a medias es inaceptable. Volvió a El Toro, pero esta vez no iba a dejar que el equipo fallara. La determinación en sus ojos era absoluta. Se lanzó de nuevo. El giro fue rápido, la captura en el aire sólida. Esta vez aterrizó, y el metal aguantó. Rodó alejándose de la escalera victorioso. Esta es la hazaña que le valió la portada de la revista Thrasher. No fue solamente un truco, fue una exorcización. Cerró el capítulo de El Toro con una autoridad indiscutible. Demostró que no hay fracaso al final si tienes el coraje de volver a intentarlo.
La vida de Jocelyn siempre ha ido rápido y su vida profesional no fue la excepción. Se convirtió en padre joven. La llegada de sus hijos London y Liam cambió la ecuación para siempre. Ya no patina por rabia o por pasión, patina por ellos. La responsabilidad de proveer transformó su carrera en un oficio sagrado. En 2017, cuando su hija London cumplió 1 año, Jocelyn lanzó otra parte de video titulada Ode to London. No era la música agresiva habitual, era algo más etéreo, algo más emotivo, pero los trucos seguían siendo devastadores. Dedicarle ese esfuerzo a su hija fue una de sus prioridades. Llevaba el nombre de ella tatuado sobre su corazón, literalmente y figurativamente. Este cambio de perspectiva le dio una nueva capa de profundidad a su patinaje. El riesgo calculado se volvió más preciso. Cada lesión potencial se sobrepesaba contra la necesidad de estar presente para sus hijos. Sin embargo, paradójicamente, esto no lo frenó. Parecía darle una fuerza extra, una armadura invisible forjada por el amor paternal. Aunque su corazón está en las calles, Jocelyn ha sabido brillar en la competición. Especialmente cuando el formato respeta su esencia. Los X Games crearon la categoría Real Street, un concurso de video donde los patinadores envían su mejor minuto de metraje callejero. Aquí, Jocelyn es el rey. En 2016 se llevó la medalla de oro. Fue una victoria aplastante. Su video era una síntesis de todo lo que lo hace grande: velocidad, altura y técnica. Volvió a subir al podio en 2018 con el bronce y en 2019 con la plata, demostrando una constancia que pocos pueden igualar en esta disciplina tan castigante. En la Street League Skateboarding, el circuito de estadios, Jocelyn ha tenido que adaptar su estilo salvaje a las reglas estrictas de la competición en directo. No siempre ha sido fácil, pero cuando concreta, es imparable. En Tokio logró un hito histórico: 8 puntuaciones en el Club de los 9, todo en un solo evento. Fue una racha de perfección técnica que dejó a los jueces y al público boquiabiertos. Demostró que se puede ser tan clínico como un cirujano cuando la situación lo requiere. Hubo un tiempo en el que Jocelyn renegaba del skateboarding en los Juegos Olímpicos. Lo veía como una pérdida de libertad. Una imposición de reglas sobre un arte libre, pero la madurez y la visión de futuro lo hicieron reconsiderar. Representar a Estados Unidos y asegurar el futuro de su familia se convirtió en un objetivo noble. Se lanzó a la carrera de clasificación para París 2024 con la misma ferocidad con la que aplicaba a un pasamanos. Viajó por todo el mundo: Roma, Dubái, Tokio. Sometió a su cuerpo a un calendario agotador de viajes y competiciones, todo mientras seguía filmando en las calles. En mayo de 2024, en las series de clasificación olímpica de Shanghai, Jocelyn vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera competitiva. Estaba lejos de casa, extrañando a sus hijos. Logró hacer un puesto heroico, subiendo al podio y demostrando que merecía estar en París. Fue un momento de validación pura. Sin embargo, el deporte de élite es cruel. A pesar de su esfuerzo titánico, el sistema de cuotas y puntos dejó a Jocelyn fuera del equipo final de Estados Unidos para París 2024. Sus compañeros de equipo Jagger Eaton y Nia Houston compitieron por las plazas. Aunque estuvo a un paso, la matemática de la clasificación lo dejó en la orilla. Pero lejos de hundirse, Jocelyn tomó esto como otra lección. No falló, luchó hasta el último segundo. En octubre de 2023, el mundo de Chris Jocelyn se detuvo. La mujer que lo había sido todo para él falleció. El dolor de esta pérdida fue incalculable. Ella no solamente fue su abuela, fue su norte magnético. Pero Chris, fiel a la educación que ella le dio, no se paralizó. Transformó el duelo en acción. Comenzó a escribir en la lija de su tabla. Es su plan abuela, se decía a sí mismo. Para honrarla adecuadamente, Jocelyn sabía que no bastaba con palabras. Necesitaba dedicarle lo mejor que sabía hacer: una videoparte entera. Se embarcó en un proyecto titánico. Viajó a Barcelona, la meca del patinaje de calle, múltiples veces a lo largo de ese año. La misión era clara: filmar la mejor parte de su vida. No para patrocinadores, no por dinero, sino para su abuela. En diciembre de 2024, el mundo vio el resultado. El video es una obra maestra de la tenacidad humana, editado por Alex Lewandowski.
y filmado por Devin Lopez, cada segundo de metraje respira intensidad. Joslin declaró que era la mejor parte que ha filmado en los últimos 10 años. Y tiene razón, vemos a un hombre maduro, en la cúspide de su poder físico, canalizando el amor y la pérdida a través de su monopatía. No hay música triste, hay celebración de vida a través de la acción radical. Es una prueba de que el legado de Joyce Joslin vive en cada empuje, en cada salto y cada vez que Chris se levanta del suelo. Suscríbete para más contenido como este, danos like, deja un comentario. Suscríbete.